Que es el grupo de acción local que es responsable de esta comarca y de Rollán, pero este es un proyecto de cooperación entre 3 grupos de acción local de la provincia: ADEZOS, que es el de las tierras del oeste salmantino, ADECOCIR de la comarca de Ciudad Rodrigo y ADRICAG de la comarca de Guijuelo y Campo Charro y Alba de Tormes. Bueno, el objetivo de las jornadas, que empezaron el año pasado, era analizar cuáles son las problemáticas de las dehesas, que sabéis que es un ecosistema propio de nuestra provincia, que siempre ha sido, además de un ecosistema propio de nuestra provincia, un medio de producción y de generación de empleo y de riqueza, y que se enfrentan a diferentes retos y dificultades. La idea es analizar con expertos las diferentes problemáticas a lo largo de estas jornadas. Celebramos la semana pasada una en Ledesma y la semana siguiente haremos una en Santi Spíritus. También dentro de las jornadas, el día 30 de noviembre, haremos una salida a Malpartida de Plasencia, a la finca Casablanca, una finca, digamos, modelo de gestión sostenible de dehesa, y os invitamos a apuntaros y a participar. Es una actividad gratuita. Saldremos en autobús y pasaremos el día allí conociendo un poco las nuevas tendencias o las nuevas formas de hacer en las dehesas. Una de las problemáticas de las dehesas son las diferentes plagas o cuestiones de sanidad vegetal. Entonces tenemos la suerte de contar con Sergio Fernández Alonso, que es ingeniero de montes y CEO de Ferro Consultores, especialista en estos temas, y es el que va a inaugurar las jornadas hoy. Así que, Sergio, pues nada. Bueno, mi nombre es Sergio, de la empresa Ferro Consultores, que somos una empresa que estamos en Salamanca. Nos dedicamos a, entre otras cosas, a asesorar a propietarios forestales en el tema de gestión de sus explotaciones y especialmente en el tema del arbolado. ¿En serio? ¿Me oís? Espera, me lo acerco un poco. ¿Ahora? Ahora mejor. Venga. Os voy a hablar un poco de sanidad en la dehesa, para que no sea muy tostón la ponencia. Pues os voy a hacer una pequeña introducción que intenta explicar la situación actual del arbolado y del conjunto de lo que es la dehesa. ¿Vale? Bueno, esto es el índice. Os hablaré un poco del origen de la dehesa, que es una dehesa, las principales plagas, las principales enfermedades, lo que es el decaimiento de las quercíneas y luego lo que podemos hacer nosotros para intentar ayudar a los propietarios. Una dehesa surgió desde hace muchos años, desde el Neolítico, cuando las poblaciones pasaron de ser nómadas a sedentarias. Entonces se comenzaron a hacer cultivos, a domesticar al ganado, y se necesitaba una superficie para alimentar a estos animales. Posteriormente, los romanos mejoraron las técnicas, la Reconquista, los pastores dejaron de mover el ganado, y al final todo eso llevó a la necesidad de tener una zona donde poder permanecer el ganado no estabulado, en semilibertad, y alimentándose con los recursos de la naturaleza. La desamortización, que os sonará a muchos de vosotros, las fincas que hasta ese momento estaban en manos de grandes propietarios, como era la iglesia o nobles y demás, pasaron a pequeños propietarios. Entonces se formaron explotaciones más pequeñas y estaban dedicadas en nuestro caso, a pastos. ¿Qué pasó al hacerse más pequeñas las explotaciones? Pues que comenzó los problemas de la dehesa, que se arrastran hasta el día de hoy. Estamos hablando del siglo XVI. Se sobreexplotaban los recursos, se abandonaron muchas zonas que antes eran pasto de dehesa y fueron ocupadas por cultivos, empezando a utilizarse como pastizales zonas
que no eran el óptimo para ese aprovechamiento. Todo esto pues nos ha conducido a la situación actual, ¿vale? Según la Real Academia de la Lengua, la española, la dehesa es un terreno acotado y arbolado destinado a pastos, ¿vale? En ese sentido, tenemos, como os he comentado, que es un terreno intervenido por el hombre. Aquí vemos a un operario haciendo trabajos, manejando el arbolado, el pasto y el entorno para un aprovechamiento que en este caso es el uso ganadero. Siempre el manejo de la flora para destinarlo al aprovechamiento del ganado. Con eso pues tenemos la imagen de arriba. Todas las imágenes son de proyectos en los que hemos estado principalmente en Castilla y León, aunque hay alguna foto de Extremadura. La parte de arriba es una dehesa, aquí puede vivir ganado, hay un aprovechamiento de bellota, de pastos, corcho, caza, y la parte de abajo era una dehesa y que ha perdido la parte fundamental para nosotros, que es el arbolado, y ahora nos queda un erial o un pastizal. Aquí no se pueden hacer muchos aprovechamientos de este tipo y nos condiciona el tipo de animal que puede entrar a utilizarla. El arbolado en la dehesa para nosotros es el elemento fundamental porque produce fruto, produce el ramón, leña, corcho, protege el pasto que se sitúa debajo de la copa, que es lo que se llama el ruedo del árbol. Generalmente este arbolado es del género Quercus, encina, alcornoque, rebollo, quejigo y otras especies accesorias. Aquí os ponemos una imagen de lo que es una dehesa. Si nos damos una vuelta por Salamanca, vemos mucho de este tipo de situaciones. Esto lo denominamos como dehesas fósiles. En este caso sí hay una cobertura de arbolado, pero casi todos los árboles son de gran diámetro y no hay nada de regeneración. Para que una dehesa tenga futuro, tienen que estar representadas todas las clases de edad. Tener árboles grandes, árboles pequeños, medianos y regenerado. Esto en imágenes, pues esta sería la situación muy típica de la provincia de Salamanca, una dehesa en la que se ha perdido el arbolado en una zona, con bastante pastoreo. Ves que el pasto está segado, parece que una cuchilla de afeitar, y los árboles que hay son todos viejos, con mayor cobertura de arbolado. Este tipo de formación, sí que tenemos mucho árbol, pero seguimos en lo mismo, grandes diámetros, árboles en el final de su vida útil. En primavera un poco más bonito, pero la misma situación. La foto esta, que es como lo que os he enseñado antes, aquí se ven los elementos fundamentales de la dehesa. No solo hay pasto, también hay matorral, hay regeneración y los árboles son de todas las clases diamétricas, pequeños, medianos y grandes. Con lo cual, si este árbol desaparece, pues este que es más pequeño puede ocupar su sitio, o una mata o lo que sea. Otro tipo de problemas son las podas, podas excesivas o mal ejecutadas, abandono, que tanto el perjuicio le supone a la dehesa la sobreexplotación como el dejar de trabajar en ella. En este caso vemos un árbol que ha colapsado por ausencia de poda. Otro problema es la falta de regeneración. Aquí tenemos unos protectores, pero lo habitual es que no tengamos protección al regenerado y no hace que sea inviable por la presencia del ganado. Dentro del tema de las plagas, que es el propiamente que va a mi ponencia, pues tenemos varios tipos. Tenemos plagas que se encargan de alimentarse o se alimentan de lo que es el follaje, de los brotes. Otras se alimentan del propio fruto, perforadores y xilófagos. No voy a extenderme en cada uno de ellos, por esto hay mucha literatura, pero bueno, os voy a explicar un poco las principales de la provincia de Salamanca. Tenemos la tortis vidiana, que es conocida como la lagarta verde, que es un insecto defoliador, que sus larvas se alimentan de las hojas. Esta causa muchos problemas en la provincia. Al final, si no tienes hojas, también limitas la aparición de flores y por ello no tienes producción de bellota. La limantia dispar, otro lepidóptero que se alimenta su larva de hojas, en este caso se conoce como la lagarta peluda. Hay muchísimas orugas que se alimentan de hojas y de brotes de las quercinias. Para todas estas lo que se hacen son tratamientos. Antes se hacían tratamientos aéreos con avioneta,
pero por temas de medio ambiente y demás no se autorizan, y ahora lo que se hacen son tratamientos terrestres. Con una pick-up o un tractor y un pulverizador se van haciendo unas pasadas por la finca, por el monte, y esto cubre más o menos unas bandas de 200-250 metros. Con este tratamiento pues desaparecen las plagas, pero tienes que hacerlo en superficies, grandes extensiones, porque si un propietario trata su finca y el vecino no la trata, pues al final vamos a seguir teniendo el problema. Al margen de las orugas tenemos los minadores de la bellota, que en este caso los más habituales es el curculio, el balaíno, que produce una enfermedad que se llama el melazo o el melosillo, que lo que hace es pone su larva dentro de la bellota y se alimenta de todo el contenido y acaba en el suelo, lo cual hace inviable para el ganado. Hay otros perforadores, como el Coroebus florentinus, que hace estos fogonazos en el arbolado. Sí que se ve la presentación. Que también la rama que se alimenta de lo que es la parte interior de la rama y acaba matándola y aparecen este tipo de manchas. Si no se trata, pues puede acabar con la vida del árbol. El cerambis, que es un insecto xilófago, que es muy conocido porque causa grandes daños en la provincia de Salamanca, se alimenta de madera en árboles que están debilitados, ¿vale? Esta no es una plaga que haya venido aquí para acabar con los árboles, sino que es una consecuencia de la situación actual del arbolado. Para este xilófago se están haciendo estudios en la provincia y hay un tipo de trampas para capturarlos que no sirven para eliminarlos, pero sí para ver un poco su situación, sus densidades y demás. No se hace tratamiento sobre este insecto porque hay dos, uno de ellos es el cerambis cerdo que está protegido. Por eso en principio no se hacen tratamientos. Y le viene bien hacer podas menos agresivas, sellar las heridas que se produzcan en los árboles, eliminar lo que son las cortes sanitarias y siempre tener un arbolado joven, porque el arbolado de gran tamaño es el preferido por esta especie. Dentro de las enfermedades, pues la más conocida o la que más habéis oído hablar es la seca de la encina o la fitáptora. Y luego hay otra que no es una enfermedad, sino un conjunto de ellas, que es el decamiento de los quercus, que lo metemos aquí, pero lo podríamos meter como un punto independiente. La seca de la encina lo produce un hongo que se denomina fitóptora, que lo que hace es atacar al sistema circulatorio, como si dijéramos, del arbolado, matando las raíces y impide la circulación de la savia y lo que hace es acabar con el propio árbol. Aquí vemos una imagen de una zona de dehesa, esto es en el norte de Cáceres, y aquí de un año para otro se perdieron 20 hectáreas de arbolado de este tipo, porque tuvieron bastante incidencia, se cree que, se sabe que se transmite con el agua y el problema que tiene este hongo es que no hay información suficiente como para hacer un tratamiento, ni hay un tratamiento conocido que lo elimine. Entonces, lo que sí sabemos es que si eliminas los árboles que tienen este problema, pues reduces la incidencia. Hay que evitar el laboreo porque se contagia incluso por el movimiento de los vehículos o el movimiento de las personas, te lo llevas de un sitio a otro, al final es una espora y te lo llevas. Y luego el tema de las enmiendas orgánicas. Se están haciendo estudios de que si tú aplicas enmiendas orgánicas, el contenido en materia orgánica del suelo aumenta, con lo cual no le, digamos entre comillas, que no le supone un sitio interesante para vivir. Por ello, en zonas donde se hace aplicación de enmiendas, a estiércol, purines o demás, se está viendo la reducción de la incidencia. Finalmente, os comento un poco el decaimiento de las quercinias. El decaimiento de las quercinias no es ni más ni menos que un conjunto de factores que os he explicado a lo largo de la ponencia que condicionan la situación actual del arbolado. Por un lado, el envejecimiento, sobreexplotación, ausencia de regenerado, las malas prácticas culturales como podas excesivas, cortes horizontales
abandono de los trabajos tradicionales, ausencia de regeneración. Eso unido a momentos generalmente en el verano que pues, suponen un estrés al arbolado, lo que hace es que esté debilitado, son más fácilmente colonizables por todos los que he hablado anteriormente, tanto por las plagas y las enfermedades, y esto nos produce que la situación actual del arbolado en las dehesas no sea óptimo, ¿vale? Porque los árboles viejos tienen mayores problemas con el tema de los perforadores, atacan las plagas, lo que es la sequía estival condiciona mucho el desarrollo, entonces varios años con estas épocas de calor extremo y ausencia de lluvias, pues al final nos hacen que el arbolado pues sufra en exceso. Lo que se conoce actualmente se le ha denominado como el decaimiento de las quercinias. Os lo comento aquí porque hay mucha gente que dice, no, yo es que mi finca tengo seca porque se me están secando los árboles. Lo que es la fitóptora solo se puede evaluar en el laboratorio, haciendo un análisis. No podemos porque se muera una zona del arbolado, no podemos decir que tengamos la seca de la encina. Generalmente lo que tenemos es decaimiento, que por diversos factores esa zona se ha muerto el arbolado. Finalmente, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar al propietario o al gestor de la dehesa? Asesoramiento. Nosotros nos especializamos en hacer documentos de gestión o planes en los que se definen los trabajos que hay que hacer en las explotaciones. Asesoramos cómo hacer los tratamientos, tanto podas como fitosanitarios demás, y ajustar el tema de las cargas y hacer el mejor manejo posible de la finca. Dentro de lo que es el manejo, lo que es la gestión de las explotaciones, pues os comento lo que es un plan de gestión, que es un documento que hasta ahora la Administración lo está subvencionando. De hecho, van a salir la convocatoria, es el finales de este año, principios del año que viene. Esto es un documento en que técnicos como yo o compañeros míos del sector van a una finca, a una zona arbolada, hacen un inventario basado en parcelas de muestreo, otro tipo de muestreo más moderno como pueden ser el LIDAR o similar. Evaluamos un poco la situación del arbolado en la dehesa, el pasto, el ganado, y planificamos, antes se hacía 10 años, ahora se hace 15 años, todos los trabajos que hay que ejecutar cada uno de los años en la explotación. De tal forma que si repetimos ese ciclo de trabajos, cuando el plan termina, se revisa y progresivamente vamos haciendo ese ciclo de trabajo, conseguimos que la masa sea viable a futuro. Pues por lo menos mantener la situación actual dentro del monte. Los planes de gestión, aparte de lo que es el propio plan, te da la facilidad de que luego la Administración te aprueba el plan y no tienes que solicitar autorización para hacer los trabajos, simplemente comunicarlos. Y finalmente tiene beneficios fiscales para los propietarios que sean personas físicas. Con esto concluyo un poco mi exposición. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Os pongo esta foto de la dehesa en Salamanca con nieve, porque aunque no nieva mucho, pues también nieva algunas veces. Y nada, nosotros estamos en Carvajosa, podemos ayudaros a lo que consideréis, y muchas gracias por haberme invitado a contaros un poco el tema de las plagas y la situación de la dehesa. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta por aquí? Pues entonces te pregunto yo. Has comentado que el Cerambis, que es el escarabajo que va minando, ¿verdad?, las encinas, digamos que está creciendo por la situación del arbolado. ¿A qué te refieres? ¿Afecta más a los árboles mayores? En principio el Cerambis, lo tengo por aquí, aquí lo tenemos. El Cerambis es un escarabajo que la larva se alimenta de madera, ¿vale? Se están haciendo diversos estudios en la provincia de Salamanca. Nosotros participamos, cada 2 años se están haciendo unas parcelas por toda la provincia y un estudio concreto en el Cubo de Don Sancho, para evaluar la incidencia de esta plaga en el monte, y luego también ver un poco qué tipo de árboles les gusta, si las podas afectan, diferentes tipos de factores. Al final, lo que nos hemos dado cuenta, hay
varios datos clave. El escarabajo, que es un... Bueno, no os podía traer uno, es un escarabajo de este tamaño, ¿sabes? Es un bicharraco grande. Lo que hace es, en el periodo estival, generalmente en junio, julio, depende de la temperatura, lo que hace es un vuelo para buscar pareja. Entonces, es un escarabajo muy grande, no va a volar a kilómetros porque no puede hacerlo. Él está en este tipo de árboles y lo que hace es buscar no árboles viejos y destrozados como estos que puede haber en esta diapositiva, sino lo que hace es buscar árboles de gran tamaño pero que estén bien, ¿sabes? Para que su puesta, cuando la haga en el arbolado, y sus larvas tengan alimento para muchos años y poder repetir este ciclo. Entonces, si no eliminamos los árboles que veamos que tienen daños, como por ejemplo puede ser este, que está muerto y aquí en pie, hay un reducto de escarabajos que cuando se comen van a ir a este que está medio sano, y al final, cuando este esté medio debilitado, como tenemos los animales de aquí, los escarabajos de aquí y los de aquí, vamos a hacer que ataquen a árboles del entorno que inicialmente no tenían por qué. ¿Qué pasa? Que esto, si lo unimos a que la situación de la dehesa es que todos son de este tamaño, pues todos son susceptibles de ser atacados por la plaga. Solución: regenerar la dehesa. Si tú tienes una masa con árboles jóvenes, cuidas los tratamientos, no le haces grandes heridas, porque realmente todas estas encinas, y la gente de campo lo sabe, están huecas por dentro. Entonces, la madera ha desaparecido, bien porque ha sufrido putrefacción tras haber hecho podas, o bien por la propia incidencia de los cerámicos. Al final es como el lobo con los animales del monte, es como si dijéramos el veterinario, se va a comer toda la madera que no tiene por qué estar allí. No es que venga para acabar con la dehesa, es una consecuencia de la situación. Como hay mucho árbol malo, pues hay mucho cerambis. En el monte, si hay mucho fauna, mucho corzo, mucho ciervo, no nos metamos con el ganado, y hay lobo, pues la población de lobo va a subir para controlar un poco los animales enfermos y demás. ¿Vale? Esto sería algo parecido. ¿Cómo vemos si hay cerambis en nuestra dehesa? ¿Hay alguna manera de las encinas que están? Se ve... se ve, aparte de que cuando cortamos la madera vemos las galerías. En esta diapositiva se ve que son agujeros que tienen serrín, ¿vale? Hay que diferenciar: si hay agujeros y no tiene serrín, ese árbol ya no tiene cerambis, se lo ha comido y ya no hay ningún escarabajo. Si tiene serrín, están activos, porque lo que hacen es, el cerambis viene, pone los huevos en las grietas del árbol, la larva cuando nace se mete hacia adentro, va comiendo, y en la época de verano saca el serrín de la galería hacia afuera, y cuando es escarabajo vuela, se va a otro árbol, se busca una escarabaja y pone otra vez la puesta y se repite el ciclo anualmente. Entonces, si tienes serrín en el suelo y son galerías pues del tamaño de un dedo, tienes cerambis. Nuestra opción, aunque este árbol no va a estar en perfectas condiciones, va a estar moribundo, cortar y eliminar esa madera. Si esto lo dejamos hasta que aquí desaparezca el serrín, es que ya no tiene madera para comer, todos los que había aquí se han ido a uno que está sano enfrente. Además, le gustan árboles de 50 centímetros de diámetro y en perfectas condiciones de vigor para empezar a colonizar, con lo cual estamos acortando la vida de la dehesa. Para nosotros, como técnicos, que a veces lo digo y la gente se asombra, un árbol que tiene más de 65 centímetros de diámetro ya no debería de estar ahí. Tendrías que tener un arbolado juvenil para sustituirlo. Si nos vamos con esa regla, aplicarlo de forma estricta, es que nos quedamos sin dehesa. Porque esos árboles, al final, hay dehesas que tienen mucha densidad de arbolado, pero todos de gran tamaño. Entonces, todos son candidatos a que les ataque el cerambis, que también ataca a árboles pequeños, pero siempre tienen que estar débiles, ¿sabes? Porque si no, el propio crecimiento del árbol estrangula la larva y no la dejaría crecer. ¿Vale? Y luego tenemos el tema de que, como hay dos especies, el cerambis cerdo está protegido, aunque nosotros en Salamanca apenas hemos visto que la mayoría lo hace el Huelensí,
Hay unos estudios recientes que han hecho del cerambis en Andalucía y el 80% era el cerdo. De hecho, ellos decían que como tienen tanto cerdo, querían quitarle la protección, pero claro, esto es a nivel mundial, no porque tú tengas muchos, hay pocos, pasa con el Milano lo mismo. Y luego otro tema son las podas, las heridas de poda, que si le das productos que hasta hace unos pocos años no se utilizaban, selladores, pues evitas tener heridas, el árbol cicatriza y al final lo mantienes fuerte, porque tú cuando podas al árbol lo que haces es debilitarle un tiempo hasta que vuelva a recuperar su copa. Entonces habría que ver un poco el tema de la poda, la regeneración, el ganado, pues el conjunto, todos los factores esos que nos conducen al decaimiento de las encinas. Y bueno, hablo de las encinas, en el roble mucho peor. El roble, que tiene la madera más blanda y no soporta bien las podas, está destrozado. De hecho, veremos la desaparición del roble en casi toda la provincia, los que estamos aquí. Y eso es un gran problema. El otro día, en Ledesma, teníamos una propietaria de una dehesa de Cáceres que comentaba que había puesto trampas que le habías asesorado tú para el tema del cerambis, para limitar la expansión, ¿no? Las trampas estas que veis aquí, aunque estas tienen un líquido comercial, al final son unas garrafas de 5 litros de estas típicas que se le corta el cuello y se le da la vuelta, se pone hacia abajo para que el cerambis cuando cae no pueda salir, se ponen en el árbol, nosotros las ponemos con tirafondos, que es lo más cómodo, hay gente que la pone con cuerdas. Y luego lo que es el líquido hay dos fórmulas. Bueno, aparte de la comercial, que a nosotros no nos ha dado mejores resultados, lo único que te cuesta más, que está hecha con alcoholes, se puede hacer con cerveza o con vino. A nosotros nos gusta más la cerveza porque el vino al final te pones perdido. Es una mezcla, lleva, si no recuerdo mal, 2 litros de cerveza, 750 gramos de azúcar, 750 gramos de sal y otros 2 litros de agua. Eso se hace un brebaje, que yo lo preparo con un hijo mío y la vecina, que están todo el día de botellón en mi garaje. Lo preparas sin el agua, solo con la cerveza y el azúcar y demás. Eso fermenta, no se pueden tapar las garrafas. Luego se echa el agua, se deja 2 o 3 días y ese líquido se añade en la trampa, más o menos se llena como 1 litro en la botella y eso sirve de atrayente para que vengan los cerambis. Nosotros hemos tenido trampas de coger 20 cerambis. Al final, si los capturas, lógicamente, pues los ahogas y te los vas a cargar, pero simplemente te sirven para ver el nivel de incidencia en una finca. Si tú pones las trampas en zonas de este tipo y ves que no te cae nada, pues ya no tienes cerambis porque ya no hay nada que comer. Por ejemplo, en esta trampa, que está todo destrozado, no capturamos ningún escarabajo. Y hay zonas, igual en esto, que lo ves que está mejor, que han caído muchos escarabajos. Entonces, nos dice la cantidad de individuos que hay y luego podemos determinar el periodo de vuelo, porque aunque no se hagan tratamientos por parte de la administración, tú sí que puedes hacer un tratamiento. Tú le aplicas un producto al árbol y te los vas a cargar. Entonces tienes que saber cuándo están, cuándo van a salir. Si quisieras tratar al escarabajo, pues tienes que saber que si sale, pues en Salamanca suele salir a finales de julio, principios de agosto, haces un tratamiento aéreo y te lo cargarías, ¿sabes? Pero bueno, de momento no se está haciendo porque tampoco es una plaga que venga a producir un daño, simplemente está acabando con las encinas que están moribundas. El problema es que no tenemos encinas sanas que las sustituyan. ¿Alguna cuestión por aquí? ¿Por allí? En principio hay. En principio hay normativa, hay europea, nacional y autonómica. La normativa dice que no puedes podar más de 1/3 de la superficie de la copa, ¿vale? Cuando hablamos de 1/3 de la superficie de la copa, nos vamos aquí. Esto es que tiene un 5% de la copa sobre el árbol. O sea, habría que dejar, como mucho, quitar 1/3. Sería esto lo máximo que se puede podar en un árbol, con lo cual la normativa europea no la cumplimos.
Hay otra normativa en cuanto a diámetros de poda. No se pueden podar más de 18 centímetros, las ramas que tengan más de 18 centímetros. La administración aplica a un palmo, más o menos. Si vemos cualquiera de estos árboles, tiene podas, evitar cortes horizontales. Esto tiene cortes horizontales. Al final las prácticas no están cumpliendo la normativa. Tú puedes podar las encinas que quieras, pero tienes que cumplir las normas. Entonces hay zonas en las que la administración está siendo un poco más estricta y evita hacer la poda. Si nos vamos a cumplimiento de la normativa europea, se acabó el desmoche en la dehesa, porque no cumplimos. Solución, podar de otra forma. Eso hay controversia de cómo podar, no me voy a meter porque es un tema escabroso que al final acabamos aquí discutiendo. La poda que se hace hasta ahora, que es este tipo de poda, lo que es el olivo desmoche, que vosotros sabréis, os lo cuento un poco. Hay dos tipos de poda en el arbolado. Esto sería un árbol que está desmochado y esto sería un árbol que está olivado, ¿vale? Este es un desmoche que nosotros lo llamamos el de cheerleader, ¿vale? Porque de hecho deja los penachos aquí y los pompones a la punta y todo lo demás sin ningún tipo de ramas. Al final esto, veis que aquí tiene una herida de poda de una poda anterior. Esto lo que hace es un daño atroz al árbol. Le cuesta 3-4 años recuperarse. Las heridas estas no las cicatrizan, este árbol seguramente esté hueco. Hemos sacado un poquito de leña, que al precio que está la leña no es un rendimiento. Y al final acortamos la vida del árbol. ¿Qué pasa con este tipo de formación? Me voy a la siguiente diapositiva. Que si no continuamos haciendo ese tipo de podas, eso hay que repetirlo en el tiempo. El olivo desmoche más o menos hace cada 15 años. 15 años 2 olivos y luego un desmoche. Si no lo hacemos, el árbol colapsa porque al final se llena de madera la parte alta y no es capaz de soportarlo el tronco. Esto es un olivo. ¿Qué pasa en este tipo de olivos? Que como dejamos mucha madera encima, pues a los 10 o 15 años, estas ramas que hay aquí ya tienen un diámetro mayor de 18 centímetros, con lo cual la normativa no te deja trabajar en este árbol como se trabajaba hasta ahora. Solución, pues igual no abrir tanto la copa del árbol y luego tampoco dejar tanto rama aquí. Es hacer una poda, un equilibrio, que es una poda que hacen en Extremadura, que es un olivo, un olivo fuerte, que no llegas al desmoche. Si tú cuando vas a hacer este olivo quitas algunas de estas ramas, haces una intermedia entre esta y esta, y no es una situación tan extrema que no te lleve a que el árbol colapse cuando sea mayor. Vale, y el tema de la poda, pues eso es para hacer una masterclass con todas las partes, porque el origen o el objetivo de este tipo de poda es sacar leña de copa. ¿Vale? Entonces, si tú dejas este tipo de arbolillos de ramas, al final son como una especie de bosque encima de un tronco. Si os fijáis, es al final como un monte de encina que no esté adhesado. Luego aquí trabajas y es como si estuvieras en el suelo y compatibilizas los dos usos. ¿Qué pasa? Que a día de hoy antes se hacía una de olivo por una de desmoche. Luego se hacían 2 de desmoche por una de olivo. Y ahora ya no hay nadie que haga el desmoche sin cobrar. Con lo cual, el olivo sin cobrar. Con lo cual esto supone un coste para el propietario. Esta estructura es complicada de mantener. Esto es un desmoche. Esto es un olivo. ¿Vale? La secuencia es desmocho, aquí crecen muchas ramitas, pim, 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 pim. El primer año, a los 15 años, hago un olivo y luego otros 15 años, que antes eran 10, hago otro olivo. Y tengo esto, pero más grande. Cuando estas ramas son muy grandes, me obligan a hacer este tipo de actuación para desmochar, que es cuando saco más leña. Entonces, problema, que si esto, cuando pasa el tiempo, no lo trato porque no me interesa, porque la leña no vale, porque no tengo dinero para hacerlo, el árbol colapsa. Y si lo dejas más tiempo y no ha colapsado, cuando vas a cortar estas ramas,
tiene más de 18 centímetros, con lo cual el agente forestal va a venir y te va a denunciar. Entonces hay que buscar un intermedio entre lo que se va a hacer, lo que se está haciendo hasta ahora y lo que se debería hacer. Yo siempre digo, cuando hablo con un propietario y me dice, ya es que llevamos muchos años haciendo esto y tal, no sé qué, hay que hacer un periodo de transición. Si llevamos 200 años o 300 o 400 haciendo esto, no podemos pasar directamente a otra forma de copa, hay que hacer algo intermedio. También la motosierra, que es la herramienta que te permite hacer una cosa y la otra, no lleva tantos años, llevará 40 años en la finca. Antes, si lo tienes que hacer a destral, pues te planteas hacer los trabajos como no dejarlo tanto, porque si no tienes mucho trabajo. Ahora mismo se sube un motoserrista en esa encina y la deja así en 10 minutos. ¿Sabes? Si lo tuvieras que hacer a hacha, tardarías más, no la dejarías tanto. Entonces es un poco estar encima del arbolado todo el tiempo y adaptar las podas a lo que nos pide la normativa. Que estamos en un periodo de transición, pero si lo aplican estrictamente, no eso. Y luego hay otro problema, que es que si trabajas por encima de 2 metros de altura, tienes que ir asegurado con un arnés, con lo cual el desmoche ya se acabó. Tienes que ir con una cesta, ya no es rentable, o poner un andamio. Entonces hay mucha controversia de cómo se tiene que hacer, cómo no, cada vez hay menos cortacinos. Yo no me quiero meter con el trabajo de nadie, ¿sabes? La cosa es que la normativa va apretando, pues esto es como los coches diésel, son los mejores pero van ahí cada vez, no, es que el diésel tal, pues esto es lo mismo. Son muchos problemas que se juntan en la situación, que al final acaba el propietario por decir, mira, como no encuentro a nadie que me haga los trabajos, no los hago. ¿Sabes? Y al final pues nos vamos a la siguiente diapositiva. No los hago, se me van las encinas a la mierda. La PAC tampoco ayuda porque no prima que tengas arbolado. Entonces es un poco varios factores que nos llevan a lo que llamamos el decaimiento. ¿Vale? Muchas gracias, Sergio. Pues nada, gracias a vosotros por aguantarme y nada, cualquier duda tenéis por ahí mi correo electrónico, la página web, podéis contactar con nosotros y nada, se admiten currículums también, aquí en la página web de Ferroconsultores. Venga, pues muchas gracias a todos. Gracias.